Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Piscis, cariño. ¿Cómo estás, mi pececito? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón, ¿vale? Te estoy entregando lo que es lectura bonus. No te puedes quejar. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, Piscis, nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Muy bien, mi pececito. Muy bien. Mi querido Piscis, una de las imágenes que yo he visto es como si hubiera un personaje que está llorando, Piscis. O tú has escuchado algo, o de repente tienes como esa necesidad de reclamar a una persona sobre una situación, pero estás con toda esa energía. Yo te recomiendo, Piscis, que trates de serenarte y que actúes de una forma inteligente. A lo mejor de repente esto va contigo de una forma directa o de repente a una tercera persona o una persona cercana que tú quieres mucho, lo han hecho daño y tú quieres enfrentar a la otra parte. Te recomiendan, Piscis, que actúes de una manera sereno y serena, de una forma madura, Piscis. Sé que a lo mejor de repente me dice, Richard, pero ¿cómo crees que voy a estar tranquilo o tranquila si esta persona se ha portado de una forma negativa, me ha herido a mi entorno y yo en estos momentos quiero aclarar? Tranquilo, tranquila, mi pececito. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del colgado. ¿Ves? Ha habido un problema aquí, Piscis. Ha habido un problema o has escuchado algo. Si te das cuenta, aquí hay un loro. Los loros, cariño, le gusta hablar por demás. A lo mejor te ha llegado lo que es un chisme o esta persona de repente te ha reclamado algo, la cual tú no estabas ni enterado ni enterada. Aquí, mi pececito, veo que una persona ha abusado de su poder o de repente de su fuerza también. Siento como que esta situación, Piscis, se ha salido de control. A lo mejor lo que te está pasando en este momento, mi pececito, me dice Richard, esto le ha pasado a mi hijo, a mi hija, a mi sobrina, a mi hermano, a mi hermana, y esto no se puede quedar así. Tranquilo, tranquila, Piscis. Vamos a ver signos, vamos a ver. Hay una persona que ha abusado de su poder o de su fuerza. Me sale Piscis o Acuario, otra vez Piscis, cariño, o Acuario. Me sale Leo, cierras con un Cáncer. Los problemas están relacionados con personas jóvenes. Esto no quiere decir que sean tus hijos, quizás de repente para algunos sí, pero a lo mejor tú me dices, Richard, yo soy una persona joven y esto me está pasando a mí, porque la carta del sol está al costado de la carta de la luna, cariño. Estos problemas lo está pasando a las personas jóvenes, me dice mi pececito. Vamos a ver una carta del tarot Z. Te voy a sacar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. La letra P, la letra L, la letra Z y la letra K. Cariño, yo te entiendo, Piscis, ¿vale? Mi madre, como dice mi madre también, a mis hijos nadie me los toca. O si es una persona muy especial. Tú te sientes así, Piscis, alguno de ustedes o la mayoría.
Carta guía, carta consejo, el tarot Z, carta guía, carta consejo. Es muy curioso porque cierro mis ojos, Piscis, y estoy viendo como un búho que observa. Ese búho puede ser lo que es un ser de luz. A lo mejor muchos de vosotros, Piscis, están siendo guiados y acompañados por una persona que ya no está en esta tierra, pero también puede ser el Espíritu Santo, mi pececito. La carta del 2 de copas, mi querido Piscis. Para ti es muy importante la familia. Para ti es muy importante, cariño, estar en las buenas y en las malas con tu pareja. Fíjate muy bien, cariño. Si te das cuenta, aquí hay dos personajes que están como cansados, derrotados, derrotadas. Han pasado lo que es una gran batalla, Piscis. Pero sin embargo, el estar juntos le llena de fuerza, le llena de amor, mi pececito. No sé por qué también siento, mi querido Piscis, que posiblemente para muchos de vosotros es como que alguien no está de acuerdo con tu relación, o de repente, cariño, la familia no está de acuerdo de que tú estés con él o con ella, pero sin embargo vosotros, cariño, sois almas gemelas o llamas gemelas. Por más que el mundo intente separarte de esta persona, al final ambos terminan buscándose, cariño. Tú estás, como se dice, atravesando tu dolor en tu casa, en tu entorno. Ellos también están atravesando su dolor en su casa, en su entorno, mi querido Piscis. Hay una persona que te ama, Piscis. Hay una persona que te quiere. Y aunque el mundo entero intente separarte de esa persona, vosotros tarde o temprano volverán a encontrarse otra vez. La carta del 2 de copas también me hablan, cariño, encuentros de almas gemelas. Quizás para muchos de vosotros, Piscis, como me salió lo que es la carta del colgado, mira, observa muy bien. Si tú te das cuenta, Piscis, aquí hay un loro. Aquí hay un enfrentamiento, una discusión. ¿Por qué? Porque este loro, cariño, le ha traído lo que es información negativa a esta persona y esta persona te ha juzgado, Piscis. En base a eso, mi querido Piscis, muchos de vosotros se separaron. A lo mejor tú estabas en una relación o conociendo una persona, pero lamentablemente alguien habló mal de ti o alguien habló mal de él o de ella, Piscis. A pesar de esto, mi querido Piscis, luego de una temporada, vosotros se buscan, vosotros se encuentran. Están unidos, Piscis, por el hilo de la vida. Muchas personas no quieren verte con él o con ella, pero tienes lo que es el hilo de la vida. Muchos de vosotros, Piscis, terminaste la amistad, el contacto, la relación con esta persona por un malentendido, Piscis. Alguien simplemente te puso, como se dice, la trampita y tú caíste, mi pececito. Pero todo empieza a ponerse en orden. Vamos a ver, corazón, qué me quiere decir el oráculo. Vamos a ver, mi querido Piscis, que Dios y el universo me ayude. Esta carta dice, el poder superior. El número 4 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, mensaje de los ángeles o mensaje lo que es en la Biblia. Fíjate muy bien, Piscis, en esta figura. Si te das cuenta, mi querido Piscis, aquí hay como si fuera un ángel. Pero de su frente, Piscis, sale como si fuera una cerradura. ¿Te das cuenta? Solamente necesita la llave, Piscis. ¿Qué me dice mi querido pececito? Muchos de vosotros, Piscis, están sintiendo un crecimiento espiritual inexplicable. Muchos de vosotros, Piscis, posiblemente tu intuición te lleva a lo que es a la verdad. Muchos de vosotros, Piscis, se están anticipando a lo que viene el futuro. Por eso que me dice el poder superior. Papá Dios, cariño, tiene lo que es un plan divino contigo. Si tú de repente en estos momentos, últimamente se ha activado algo en tus sueños, en la cual tú estás soñando acontecimientos que vienen para la humanidad,
Te recomiendo, cariño, que esto le pregones a los cuatro vientos. ¿Para qué? Para que la gente que te escuche, cariño, esté prevenido o prevenida. Dime en los comentarios si últimamente tú estás recibiendo algún tipo de revelación. Porque aquí, cariño, mira tu mente. Tu mente se llena de sabiduría, tu intuición se llena de sabiduría a través de los sueños, a través de la intuición, a través de los mensajes espirituales. Siento, Piscis, que Papá Dios está tocando tu corazón, tu alma, tu espíritu. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Piscis, qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis, que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la estrella. Cuando en una lectura Piscis sale la carta de la estrella, nos están diciendo que la suerte te acompaña, pero también nos están hablando de una persona que puede estar en la distancia, el hilo de la vida, o simplemente la suerte te acompaña. La carta del 3 de bastos. Vas a empezar a sentir, mi querido Piscis, una sanación en tu vida. Muchos de vosotros, Piscis, como tú tienes la intuición elevado Piscis, muchos de vosotros tenían esa percepción de que alguien, mi querido Piscis, te estaba haciendo algún tipo de amarre, algún tipo de trabajo, algún tipo de bloqueo. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros, cariño, están haciendo su limpieza por su propia cuenta. Pero si tú no has hecho nada, mi querido Piscis, siento, corazón, que Papá Dios te va a sanar, mi pececito, te va a sanar. Siento, Piscis, que tú has estado un poco bloqueada o bloqueado, o estás. Es como que me dice Richard, persona que conozco, persona que no funciona la relación. Trabajo que tengo, trabajo que pierdo. Dinero que me llega, se me va como agua. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros, Piscis, han estado atrapados o atrapadas en el tema de la magia. Pero sin embargo, hay una sanación. Y quizás por eso, mi querido pececito, hay una persona que vuelve a tu vida, te busca. Porque aquí yo veo una reconciliación, Piscis. Hay una reconciliación. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi pececito. Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas. Y cierras con la carta de la sacerdotisa. No sé por qué siento, Piscis, que también hay un grupo de ustedes. Recuerda que somos miles y hay mucha información aquí. Algunos de vosotros, Piscis, simplemente han tirado la toalla. Muchos de vosotros es como que me dice Richard, ya no quiero luchar, ya no quiero ir lo que es en contracorriente. Lo que tenga que pasar, que pase. Si esa persona no es para mí, pues ya qué voy a hacer. Si ese trabajo no es para mí, pues qué voy a hacer. Si no tengo dinero para ese proyecto, me rindo. No, pececito, no. Porque me dice con la carta de la sacerdotisa, mira, cada suceso que nos pasa en nuestra vida, Piscis, tómalo como un aprendizaje en esta jungla que se llama la vida, cariño. En esta jungla en la cual todo el mundo está yendo a 1000 por hora, en la cual todo el mundo está compitiendo con el prójimo, en la cual, cariño, todo el mundo quiere todo para sí mismo, mi querido Piscis. Y tú de repente, mi querido Piscis, te ha tocado lo peor. Te ha tocado de repente que has fracasado con la relación, te ha ido mal lo que es en el trabajo, en el proyecto, y te sientes cansado, cansada. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 4 de espadas, ¿ves? Pero sin embargo, la carta de la sacerdotisa dice, ya has aprendido esto, ya has pasado por lo peor. Ahora te viene, mi querido Piscis, un cambio para ti. Porque la carta de la sacerdotisa, mi querido pececito, es una carta de evolución, es una carta de madurez, es una carta de sabiduría. Ahora tú, cariño, como se dice, vas a caer de pies, mi querido pececito. Nada ni nadie va a poder contigo, Piscis. Es esto, nada ni nadie va a poder separarte de esa persona, ni tampoco va a poder arruinar tu proyecto, tu trabajo, porque has cerrado con la carta de la sacerdotisa, mi pececito. Algo maravilloso te viene, pero es cierto que has estado en medio de la tormenta. Es esto, Piscis.
Vamos a ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos. Respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del juicio es un sí. Puede ser que estás lidiando con otro Piscis o con un Acuario. Opción 2. La carta del carro es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Cáncer. Vamos a ver, cariño, qué te dice en economía, pero ya te digo, corazón, de que las cosas te van a ir bien. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. Tú has pasado por una decepción o estás pasando por una decepción en la parte económica o tienes problemas. La carta de la justicia, pero todo sale lo que es a tu favor. Si tú estás teniendo problemas legales en tu trabajo, cariño, tenlo por seguro que la justicia va a salir a tu favor, porque esta carta nos habla de problemas legales. La carta también del caballero de bastos me dice, como la justicia sale lo que es a tu favor, o simplemente ese trámite legal se soluciona, tú vas a emprender tu proyecto, tú vas a emprender tu mejora, lo que es en la parte económica. Y cierras con la carta del 8 de bastos. Muchas oportunidades empiezan a llegar lo que es a tu vida. Inclusive, mi querido pececito, te vas a sentir entre la espada y la pared, no vas a saber qué decisión tomar. Bueno, cariño, es así. Cuando llega la abundancia, llega de golpe. Tú sabrás qué decisión tomar y seguro que va a ser la correcta. Todo se pone en orden. Vamos a ver, cariño, qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. La carta del 2 de copas. Vas a ver lo que es una reconciliación o simplemente entras en un compromiso. Esta persona puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Hay un contraste de piel. O tú eres muy moreno, muy morena o viceversa. Y la otra persona más blanco, más blanca. La carta también del 8 de copas. Hay un personaje que se va de tu vida, Piscis, o se ha ido de tu vida. Esta persona vuelve otra vez. Puede ser que sea de piel trigueña o está muy bronceado o muy bronceada. Vamos a ver. La carta de la torre. ¿Por qué vuelve esta persona? Si a lo mejor de repente este personaje, mi querido Piscis, sea hombre o mujer, tenía lo que es un compromiso, su relación, su historia acaba de terminar. Si a lo mejor de repente estaba lo que es en otro país, hace un cambio radical. O si a lo mejor vosotros estaban en la distancia por trabajo, ese contrato se acabó. Puede ser Capricornio también. La carta del 6 de espadas. Hay un personaje, mi querido pececito, que vuelve a tu vida de una forma arrepentido o arrepentida. Esta persona está haciendo lo que es un cambio de 180 grados. Puede ser piel blanca, cabello negro. ¿Ha existido lo que es una distancia o existe lo que es una distancia entre vosotros? Especialmente de continentes y de fronteras, cariño, ¿vale? Te quiero, mi pececito. Algo maravilloso te viene, Piscis. Abrázalo, corazón, ¿vale? Siento, cariño, que has tenido que remar mucho. Has tenido que enfrentarte con muchas personas. Te has llevado muchas decepciones. Personas que a lo mejor de repente tú pensabas que iban a estar contigo en las buenas y en las malas, te han defraudado. Pero sin embargo la justicia va a ser lo que es su papel. Desde este momento, mi querido Piscis, tu vida cambia. Pero tienes que creértelo. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Piscis.